Imagina que todo lo que ves, tocas y sientes no es real. Los árboles, las estrellas, incluso la persona que tienes al lado, son solo una proyección, una imagen creada por tu mente. Esto es lo que el filósofo Arthur Schopenhauer llamó el velo de Maya. Él creía que el mundo es nuestra representación, una especie de sueño colectivo del que no somos conscientes. Pero si todo es una ilusión, ¿qué hay detrás? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Schopenhauer dice que debajo de este velo existe algo llamado la voluntad. Pero no te confundas. No es tu voluntad de ir por un café. Es una fuerza ciega, insaciable y cósmica. Es el impulso que hace que las plantas busquen la luz, que los animales luchen por sobrevivir y que los humanos siempre queramos más. Somos marionetas de esta energía invisible que nos obliga a desear sin parar. Y aquí viene su idea más famosa, el péndulo del sufrimiento. La vida, según Schopenhauer, se mueve entre dos extremos. Por un lado, está el dolor de querer algo y no tenerlo. Ipsilon Peleotru. El aburrimiento que sentimos cuando por fin lo conseguimos y la emoción desaparece. El deseo, entonces, es una trampa. Un rey que lo tiene todo se siente tan vacío como un mendigo que no tiene nada, porque tener es el fin de la emoción. ¿Suena deprimente? Bueno, Schopenhauer nos dejó algunas vías de escape para engañar a esta voluntad tiránica. La primera es el arte. Cuando te pierdes en una canción o contemplas una pintura, tus deseos se detienen por un momento, te olvidas de ti mismo y encuentras un instante de paz. La segunda es la compasión. Al entender que todos, absolutamente todos, sufrimos por culpa de la misma fuerza ciega, dejamos de vernos como rivales. El dolor ajeno se vuelve tu propio dolor. Y en esa conexión nace una tregua. La última y más radical es la ascesis, negar todos los deseos. Como un monje que renuncia al mundo, se busca silenciar a la voluntad para que ya no tenga poder sobre nosotros. Desde una perspectiva moderna, esta voluntad se parece mucho a conceptos como la entropía o la gravedad. Dan fuerzas universales sin sentimientos, que simplemente son y arrastran todo a su paso. Quizás el secreto no sea luchar contra ellas, sino encontrar la quietud en medio del caos, ya sea en una obra de arte o en el simple acto de entender el sufrimiento del otro. Y si te dijera que discutir no es para buscar la verdad, sino para ganar, esta es la brutalmente honesta idea de Arthur Schopenhauer en su libro, El arte de tener la razón. Para él, un debate es como una pelea de espadas, un duelo donde el objetivo no es iluminar, sino vencer. ¿Por qué? Por pura vanidad humana. Nos duele demasiado admitir que nos equivocamos. Ahora, imagina usar estas ideas para escribir una historia increíble. Piensa en un mundo donde las palabras son armas y los debates deciden destinos. Tu protagonista podría ser un encantador de palabras en una corte fantástica, donde perder una discusión significa perder tu voz para siempre. Schopenhauer nos da 38 estratagemas, que en tu cuento pueden ser como hechizos o poderes. Por ejemplo, la ampliación en tomas lo que dice tu rival y lo exageras hasta que suene ridículo. O el uso de la ira provocas a tu oponente para que se enfade, porque alguien furioso no piensa con claridad y comete errores. Y claro, el famoso ataque ad hominem, en vez de refutar su idea, atacas a la persona. Si vas perdiendo, cambia de tema de repente. A eso Schopenhauer lo llamaba desvío. Otra táctica poderosa es el argumento de autoridad. La gente común, dice Schopenhauer, confía más en un experto que en la lógica pura. Tu personaje podría inventar antiguas profecías o citar a sabios que nunca existieron para ganarse al pueblo. Suena a un truco de villano, ¿verdad? Y cuando todo lo demás falla, llega el estratagema final, la grosería. Si ves que vas a perder, te vuelves personal, insultante. Es el último recurso del desesperado. En tu historia, este podría ser el momento en que el villano, acorralado por la lógica del héroe, revela su verdadera naturaleza. Así que ahí lo tienes. Un desafío donde las palabras lo son todo. Un nudo donde el rival usa juego sucio para ganar. Y un clímax donde tu héroe no busca la verdad, sino exponer los trucos del oponente, usando su misma lógica en su contra. ¿Te animas a escribir una historia donde el arma más poderosa es la mente? Imaginen a un hombre que espera 12 años para volver a casa. Un sabio llamado Al-Mustafa, que vivía en una ciudad extranjera llamada Orfalese. Él no era una persona común, era un elegido, alguien capaz de ver la belleza en lo cotidiano, en aquello que los demás consideraban rutina. Cada día, desde una colina, observaba el mar, anhelando el barco que lo llevaría de vuelta a su isla natal.
la isla de sus sueños y recuerdos. Y un día, finalmente, su espera terminó. Como un fantasma emergiendo de la niebla matutina, la silueta de su navío apareció en el horizonte. El corazón de Al-Mustafá se llenó de una alegría inmensa, una alegría que había estado contenida durante más de una década. Pero cuando bajó al puerto, listo para partir, no encontró una despedida festiva. En su lugar, vio a una multitud de personas, hombres y mujeres que lo habían escuchado y aprendido de él, mirándolo con una profunda tristeza. No querían que se fuera sin dejarles un último regalo en su verdad. Una mujer llamada Almitra, que era vidente y había sido la primera en creer en él, se acercó y le habló en nombre de todos. Le dijo: antes de que nos dejes, háblanos de nosotros mismos. Cuéntanos lo que has visto en el corazón del hombre, todo lo que se te ha revelado entre el nacimiento y la muerte. Al-Mustafá sonrió, con una mezcla de melancolía y afecto. Sabía que no podía irse sin entregarle sus tesoros más preciados, sus palabras, y así comenzó a hablarles del amor. Les dijo que el amor no busca poseer ni ser poseído, porque al amor le basta con el amor. Les enseñó una lección que resuena hasta hoy. Ámense el uno al otro, pero no hagan del amor una prisión. Imaginen las columnas de un templo están juntas, sosteniendo el mismo techo, pero permanecen separadas, permitiendo que el viento y la luz danzan entre ellas. Así debe ser el amor, un espacio sagrado, donde dos almas pueden crecer juntas, pero libres. Entonces, una madre, con un niño en brazos, le preguntó por los hijos. Lo que Al-Mustafá respondió dejó a todos asombrados. Dijo: vuestros hijos no son vuestros hijos, son hijos e hijas del anhelo de la vida por sí misma. Vienen a través de vosotros, pero no de vosotros. Y aunque estén con vosotros, no os pertenecen. Los comparó con flechas que la vida lanza hacia el futuro. Los padres son el arco que impulsa esas flechas con fuerza y amor, pero no pueden decidir su trayectoria ni su destino. Luego, un labrador le preguntó sobre el trabajo. Al-Mustafá les reveló que trabajar es, en esencia, hacer visible el amor. Explicó que si alguien hornea pan con indiferencia o amargura, ese pan solo llenará el estómago, pero dejará el alma vacía. En cambio, si se hornea con alegría, con dedicación, ese simple acto se convierte en una ofrenda, un modo de alimentar no solo el cuerpo, sino también el espíritu. Cada tarea, por humilde que sea, se convierte en una forma de oración cuando se realiza con propósito y amor. Después, habló de la alegría y el dolor, dos caras de la misma moneda. Les explicó que son inseparables. Cuanto más profundo cabe el dolor en nuestro ser, más alegría podremos contener después. Son como la copa y el vino. El dolor es la copa que ha sido moldeada en el fuego del alfarero. La alegría es el vino que la llena. No podemos tener una sin la otra. La misma fuente de nuestra risa es a menudo la fuente de nuestras lágrimas. Mientras Al-Mustafá hablaba, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de colores dorados y púrpuras. El barco soltó sus amarras, listo para zarpar. Él miró a la gente de Orfolis por última vez y les habló del final, de la muerte, pero no lo describió como un final oscuro, sino como liberar el aliento de sus mareas inquietas, para que pueda elevarse y expandirse, sin ataduras. Les recordó que todos somos parte de un único gran océano, una sola vida. Aunque su cuerpo se fuera, su espíritu permanecería en la brisa que acariciaba la ciudad, en la memoria de sus palabras. Al-Mustafá subió al barco y se perdió lentamente en el horizonte, convirtiéndose en un punto lejano hasta desaparecer. Pero la gente de Orfolis ya no estaba triste. Sus palabras habían transformado su pena en comprensión. Ahora caminaban de otra manera, con una nueva luz en sus ojos, porque entendieron que la verdadera sabiduría no se encuentra en libros complicados o en lugares lejanos, sino en la forma en que amamos, en cómo criamos a nuestros hijos, en el propósito que le damos a nuestro trabajo y en cómo aceptamos la inseparable danza de la alegría y el dolor. Entendieron que lo sagrado vive dentro de cada acto cotidiano. ¿Alguna vez has sentido que el mundo que ves es solo un reflejo de lo que llevas dentro? Esta es una de las ideas más poderosas de Jalil Gibran, un poeta que nos enseñó a mirar la vida con otros ojos. Hoy vamos a explorar 4 de sus lecciones que pueden transformar tu forma de ver el mundo y a ti mismo. La primera lección es la del alma como espejo. Gibran decía que no vemos las cosas como son, sino como somos nosotros. Si tu corazón está lleno de rabia, verás enemigos por todas partes. Pero si está lleno de amor, encontrarás belleza incluso en los momentos más difíciles. Imagina tener un espejo mágico que no te muestra tu cara, sino tu espíritu. Al principio,
podría estar empañado y sucio. Tu misión sería limpiarlo no con un PAU, sino con pensamientos puros y acciones amables. ¿Cómo crees que se vería tu espejo hoy? La segunda lección nos habla del valor del dolor. Vivimos en una cultura que nos dice que debemos evitar el sufrimiento a toda costa, pero Gibran lo veía de otra manera. Para él, el dolor es una herramienta sagrada que rompe la cáscara que encierra nuestra comprensión. Es como un maestro severo pero sabio. Nos enseña que la tristeza y la alegría son inseparables. Cuanto más profundo sea el surco que el dolor deja en tu alma, más alegría podrás contener después. En lugar de huir del dolor, ¿qué pasaría si lo abrazaras como una oportunidad para crecer y volverte más compasivo? La tercera idea es la libertad a través del amor. Para Gibran, el verdadero amor no es posesión, es libertad. No se trata de encadenar a alguien o de ser encadenado por un deseo. El amor verdadero es como un vasto mar que se mueve entre las orillas de dos almas, permitiendo que cada una sea libre y completa por sí misma. Piensa en ello. ¿Cuántas veces hemos intentado atrapar una mariposa solo para verla marchitarse en nuestras manos? Solo cuando la dejamos volar libre, podemos apreciar su verdadera belleza. Así hice Aumo. Finalmente, la cuarta lección es la unidad con todo lo que existe. Gibran creía que lo divino no está en un lugar lejano, sino aquí mismo, en cada río, en cada árbol, en cada persona que te cruzas. No hay separación entre tú y el universo. Todos somos gotas del mismo océano infinito. El tesoro que muchos buscan fuera, en la riqueza o la fama, siempre ha estado dentro. El viaje no es hacia un destino lejano, sino hacia el interior de uno mismo, para descubrir esa chispa divina que compartimos todos. Al final, el camino que nos propone Gibran es un viaje de autodescubrimiento. Empezamos como Aumaús, Dormidaús, viviendo en piloto automático. Luego, buscamos el silencio para escuchar nuestra voz interior. A través del amor a los demás, nos transformamos y despertamos. Y al final, nos convertimos en un espejo limpio y brillante, no solo para nosotros, sino para ayudar a otros a ver su propia luz. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen tus ideas más nobles? ¿El amor? ¿La generosidad? ¿La valentía? Friedrich Nietzsche, uno de los filósofos más provocadores de la historia, tenía una respuesta que quizás te sorprenda. En su libro Humano, demasiado humano, nos invita a hacer algo radical, a analizar nuestros sentimientos más sublimes, como si fueran compuestos químicos. Nietzsche lo llamó la química de las ideas y los sentimientos. Su propuesta es que lo que consideramos elevado o divino en nosotros, en realidad, tiene raíces muy terrenales. Esos grandes gestos de altruismo o heroísmo podrían nacer de impulsos mucho más básicos y egoístas, como el orgullo, el miedo a la soledad o el deseo de ser admirado. En resumen, todo lo que parece sublime es, en el fondo, humano, demasiado humano. Pero este camino de autodescubrimiento no es fácil. Nietzsche nos advierte que buscar la verdad es una travesía solitaria y a menudo dolorosa. Él habla del desierto de la verdad. Para convertirnos en lo que él llama un espíritu libre, debemos atravesar un período de aislamiento, lejos de la comodidad de las creencias que todos comparten. La libertad de pensamiento tiene un precio: a la soledad. Imagina a un explorador en la cima de una montaña helada. Puede ver más lejos que nadie, pero la luz de la verdad es fría, a diferencia del calor reconfortante de las ilusiones compartidas en el valle. Esta soledad nos lleva a otro de sus grandes ataques, la crítica a la metafísica. Nietzsche se burlaba de la idea de un mundo verdadero o un paraíso perfecto más allá de nuestra realidad. Para él, esta creencia nos distrae de lo único que realmente tenemos, este mundo, con todo su caos, su belleza, su dolor y su alegría. Nos dice que dejemos de buscar respuestas en el cielo y empecemos a mirar la tierra, a valorar la vida tal como es. Imagina un telescopio que, en lugar de apuntar a las estrellas, te permitiera ver los engranajes ocultos de las intenciones humanas. Eso es lo que Nietzsche nos propone hacer. ¿Cómo podemos aplicar esto a una historia? Primero, el conflicto Anún, personaje, descubre que sus ídolos tienen pies de barro, que sus creencias más sagradas eran una ilusión. Luego, el Nudon, el personaje, inicia un viaje solitario, un vagabundeo sin una brújula moral clara, cuestionándolo todo. El clímax sería la gran liberación a Jova, el momento en que finalmente deja de sentir culpa por sus deseos, sus miedos,
por ser simplemente humano. Y el desenlace sería la serenidad, la aceptación tranquila de la realidad, sin adornos ni mentiras piadosas. Así que la próxima vez que sientas un impulso noble, pregúntate, ¿cuál es la química detrás de esta idea? Gracias por acompañarme en este viaje filosófico. ¿Alguna vez te has sentido aplastado por reglas que no entiendes? ¿Por ideas que te dicen que tus instintos, tus deseos y tu cuerpo están mal? Hoy vamos a hablar de cómo romper esas cadenas con un martillo, al más puro estilo de Friedrich Nietzsche. Imagina una ciudad llena de estatuas gigantes. Son los ídolos. Hay una estatua de mármol llamada Sócrates, que nos obliga a dudar de todo lo que sentimos. Otra, pesada y severa, llamada Kant, que nos habla de mundos invisibles y deberes absolutos. Y la más grande de todas, la de un Dios que nos vigila desde el cielo, haciéndonos sentir pequeños y culpables. Los habitantes de esta ciudad caminan encorvados, cargando el peso de miles de años de moral. Les han enseñado que la vida real, la que se toca y se siente, es una ilusión sucia, y que la verdadera belleza está en otro mundo, un más allá prometido. Pero un día llega un hombre con un martillo de plata. No viene a construir, sino a escuchar, a auscultar. Se acerca al imponente Sócrates y en lugar de arrodillarse, le da un golpe seco. ¡Clan! El sonido retumba. El hombre grita: ¡escuchan eso! ¡Suena hueco! Es Chiidlu. Está vacío. Nos dijo que la razón es más importante que la vida. Pero una razón sin instinto es solo una cárcel para el espíritu. La vida, con sus pasiones y contradicciones, es lo único real que tenemos. Luego, el hombre se dirige a las otras estatuas, a las tablas de la ley, a todos esos valores supremos que nos han gobernado por siglos. Con cada golpe de su martillo, las verdades que parecían eternas empiezan a agrietarse. La gente, horrorizada, le grita: «Estás destruyendo nuestra moral, nos llevarás al caos». Pero él, con una calma desafiante, responde a Non: «Estoy haciendo una transvaloración de todos los valores. Estoy rompiendo lo que está muerto para que lo que está vivo pueda respirar». Les explica que Dios no ha muerto en el cielo, sino en sus corazones. Ha muerto porque han dejado de amar la tierra, prefiriendo en su lugar las sombras de un mundo imaginario. El verdadero mundo, les dice, no es el que describen los filósofos en sus polvorientos libros, sino el que puedes oler, ver y sentir ahora mismo. Es el mundo de Dionisio, el dios de la danza, el vino y la celebración, que acepta el caos y el dolor como parte inseparable de la alegría de vivir. «Dejen de ser esclavos de las ideas», exclama con fuerza. «Conviértanse en superhombres». El superhombre no necesita que una estatua o un libro sagrado le diga que es bueno o malo. Él tiene la fuerza y la voluntad para crear sus propios valores, valores que afirmen la vida, no que la nieguen. Él no busca la humildad y la obediencia, que son valores de esclavo, sino la fuerza, la creatividad y la alegría, que son los valores del Señor, del Creador. Al final del día, todos los ídolos yacen en el suelo, reducidos a polvo. La ciudad ya no está en la penumbra de las sombras, sino bañada por la luz brillante del mediodía. Y sus habitantes, por primera vez en mucho tiempo, se yerguen. Ya no miran al cielo buscando perdón, sino que miran a la tierra, a sus pies, agradecidos por el simple hecho de estar vivos, listos para bailar sobre las ruinas de los viejos dogmas. Esta historia es una metáfora de lo que Nietzsche llamaba filosofar a martillazos. No se trata de destruir por destruir, sino de cuestionar las verdades que damos por sentado, para ver si realmente tienen valor, si afirman la vida, o si, por el contrario, la asfixian. Es una invitación a confiar en nuestros sentidos, a celebrar nuestro cuerpo y a crear nuestro propio sentido en un mundo sin verdades absolutas. Es el acto valiente de decir sí a la vida, con todo lo que implica. Así que la próxima vez que te encuentres frente a una verdad que te hace sentir pequeño o culpable, quizás sea hora de sacar tu propio martillo de plata y darle un pequeño golpe, solo para ver si suena hueco. ¿Alguna vez has sentido que las reglas del bien y el mal no encajan contigo? ¿Que hay algo más allá? Friedrich Nietzsche se hizo exactamente la misma pregunta y su respuesta es una bomba para la mente. Hoy vamos a desglosar su libro Más allá del bien y del mal en un cuento épico que puedes entender en solo 3 minutos. Imagina un joven héroe que vive en un pueblo gobernado por un consejo de ancianos. Estos sabios custodian el libro de la verdad absoluta, un tomo con reglas estrictas sobre lo que es bueno y malo. Pero héroe,
al mirar más de cerca, descubre que esas verdades no son más que los miedos y prejuicios personales de los ancianos escritos en papel. Cansado de estas mentiras, nuestro protagonista siente una llama interior, un impulso que lo empuja a ir más allá de la seguridad del pueblo. Esto es lo que Nietzsche llama la voluntad de poder, no solo el deseo de sobrevivir, sino y crecer, de expandir tu fuerza y conquistar tus propios límites. Así que nuestro héroe se aventura hacia las tierras prohibidas, un lugar sin reglas, un abismo donde todo lo que conocía se desvanece. En su pueblo, la bondad era obligatoria, la compasión era ley, y la igualdad era una máscara para la debilidad. Allí, ser diferente era ser malo. Pero fuera, en el abismo, se da cuenta de que bueno y malo son solo etiquetas que los débiles usan para protegerse de los fuertes. Es la lucha entre la moral de rebaño y la moral de señores. Mientras explora este nuevo mundo, recuerda una advertencia a quien con monstruos lucha, cuide de no convertirse en monstruo. Cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. Entiende que para vencer la hipocresía de los ancianos, no puede volverse un tirano como ellos. Finalmente, el héroe regresa a su pueblo, pero ya no es el mismo, ha trascendido. Ya no habla de bueno o malo. En su lugar, usa palabras como noble y vil. Noble es aquel que crea sus propios valores, que vive con fuerza y autenticidad. Vil es quien se somete, quien vive con miedo y resentimiento. No ha encontrado una nueva verdad, sino que se ha convertido en su propia verdad. Ha ido más allá del bien y del mal. ¿Quieres escribir una historia que vuele la cabeza de la gente? Pues olvídate de los finales felices de siempre y prepárate para un viaje alucinante con el libro más explosivo de la filosofía. Así habló Zaratustra, de Nietzsche. Este libro no es una novela, es una bomba de ideas. Pero aquí te voy a dar las claves para que lo transformes en un cuento épico y te conviertas en un narrador de otro nivel. Primero, el inicio. Imagina a tu protagonista, un ermitaño llamado Zaratustra. Lleva 10 años solo en una montaña, acumulando sabiduría como una abeja acumula miel. Pero un día se da cuenta de que su sabiduría está a punto de desbordarse. Siente que tiene que bajar, compartir su luz, igual que el sol se pone para iluminar el otro lado del mundo. Este es el punto de partida en un sabio, que necesita desesperadamente regalar su tesoro. Cuando Zaratustra baja, se topa con el primer gran conflicto. En la plaza del pueblo, intenta compartir su gran revelación en que la humanidad debe superarse a sí misma. ¿Y qué hace la gente? Lo ignoran por completo. Están más interesados en ver a un equilibrista caminar por una cuerda floja. Este es el drama central. Un mensaje profundo para un público que solo busca entretenimiento superficial. La gente no quiere oír hablar de mejorar, solo quieren distraerse. Aquí es donde muestras el choque brutal entre la profundidad y la banalidad. Ahora, para que tu personaje principal no sea plano, vamos a darle un arco de transformación basado en las 3 metamorfosis del espíritu que menciona Nietzsche. Primero, el camello. Esta es la etapa en la que tu personaje carga con todas las reglas, tradiciones y deberes que le han impuesto. Vive bajo el tú debes. Luego, el camello se rebela y se convierte en león. El león lucha por su libertad, destroza las viejas reglas y grita yo quiero. Es la fuerza de la autodeterminación, pero la transformación no termina ahí. El estado final es el niño en el león, conquista la libertad, pero es el niño quien sabe qué hacer con ella. El niño es pura inocencia, creatividad y un nuevo comienzo. No sigue reglas ni las rompe, simplemente crea las suyas propias. Jugando, tu protagonista debe pasar por estas 3 etapas para evolucionar. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? El superhombre, o este no es un tipo con capa y superpoderes, es el siguiente paso en la evolución humana. El mensaje de Zaratustra es que el ser humano actual es solo un puente, una transición hacia algo más grande. El superhombre es alguien que no necesita que le digan cómo vivir. Crea sus propios valores, ama la vida con todas sus fuerzas y es dueño de su destino. Tu protagonista no busca seguidores que lo adoren, sino compañeros, otros creadores que también se atrevan a ser ellos mismos. Y para el gran final, vamos a usar una de las ideas más potentes y vertiginosas de Nietzsche: el eterno retorno. Imagina esto: ¿qué pasaría si tuvieras que vivir esta misma vida, con cada alegría, cada dolor, cada error, una y otra vez por toda la eternidad, sin cambiar ni una coma? Es una pregunta aterradora. El clímax de tu historia
podría ser el momento en que tu personaje se enfrenta a esta idea. Si puede mirar a su vida y decir, sí, quiero vivirla infinitas veces, significa que ha logrado crear una existencia que realmente vale la pena. En ese momento, encuentra la paz. Se convierte en ese niño que juega, que crea y que ha aprendido a bailar incluso al borde del abismo. Así que, ahí lo tienes. Un viaje del deber a la libertad y de la libertad a la creación. Una lucha contra la indiferencia de la multitud y un encuentro con el propio destino. Y si te dijera que todo lo que crees que es bueno o malo es en realidad una gran mentira para mantenerte débil, suena fuerte, ¿verdad? Pues esa es la bomba que soltó Friedrich Nietzsche en su libro El Anticristo, y hoy vamos a desglosarla como si fuera un cuento épico. Imagina un reino extraño, un lugar donde ser fuerte, talentoso y lleno de vida está prohibido. Aquí se premia a los que no tienen voluntad, a los enfermos, a los que se rinden. Su lema es: la debilidad es sagrada. Nietzsche llamó a esto la transvaloración de todos los valores. Dijo que el cristianismo le dio la vuelta a todo, a lo que era noble y poderoso, se convirtió en malo, y lo humilde y débil se convirtió en bueno. Hemos invertido el orden natural de la vida. En este reino, la gente adora a un ídolo que les dice que sufrir es un honor. Este dios de la decadencia, como lo llamaría Nietzsche, es una especie de narcótico, una droga que evita que la gente vea la realidad y luche por cambiar su destino. ¿Te suena familiar? Es la crítica de Nietzsche a cómo la religión puede usarse para adormecer a las personas y hacerlas aceptar el sufrimiento sin cuestionarlo. Pero aquí viene lo interesante. Nietzsche no odiaba a Jesús. Al contrario, lo veía como un espíritu libre, un rebelde que vivía su propia verdad sin seguir las reglas de nadie. Su problema era con lo que vino después, especialmente con San Pablo y la Iglesia. Decía que el mensajero era auténtico, pero que su mensaje fue secuestrado y retorcido para controlar a las masas, como si el fundador de nuestro reino fuera un héroe rebelde, pero los sacerdotes actuales hubieran reescrito la historia para mantener a todos con miedo y sumisión. Y ese miedo se manifiesta como culpa, como pecado. Nietzsche creía que el concepto de pecado fue inventado para que nos sintamos avergonzados de nuestros instintos más naturales, la alegría, la ambición, el deseo. Es como si todos en este reino cargaran piedras invisibles de culpa que les impiden correr, bailar o simplemente vivir plenamente. La historia que Nietzsche nos cuenta es la de un despertar. Nuestro protagonista, en este reino de tristeza, de repente siente un impulso de vida, de fuerza, algo que los demás llaman pecado, pero él se da cuenta de que no es un pecado, es su verdadera naturaleza. Y entonces se enfrenta al sacerdote, al antagonista, que usa el miedo para apagar esa chispa. El final de esta historia es una revolución. El protagonista destruye los viejos ídolos de la debilidad y proclama una nueva ley. Lo bueno es todo aquello que eleva el sentimiento de poder, la voluntad de poder, el poder mismo en el hombre. No se trata de ser malo, sino de abrazar la vida con toda su fuerza y alegría. Hace mucho tiempo, en un mundo donde todos vivían obsesionados con su apariencia, existió un hombre que tenía 7 máscaras. No eran máscaras cualquiera. Él mismo las había creado con una precisión casi artística. Usaba una para la alegría, otra para la tristeza, una para el respeto, otra para la indiferencia. Cada una era un escudo perfecto para ocultar lo que de verdad sentía. Pero una mañana, algo inesperado ocurrió. El hombre despertó y descubrió que sus 7 máscaras habían desaparecido. Alguien se las había robado. Desesperado, sintiéndose completamente desnudo y expuesto, corrió a la calle gritando: ¡Ladrones! ¡Malditos ladrones! ¡Me han robado mis máscaras! A la gente del pueblo lo miraba con asombro, cuchicheando entre ellos. En medio de su pánico, levantó la vista hacia el sol. Por primera vez en su vida, la luz tocó directamente su rostro desnudo, y en ese instante sintió algo que nunca había experimentado, un amor profundo y puro por la calidez del sol. Una conexión tan intensa que ya no quiso volver a ocultarse nunca más. Dejó de gritar, y una risa incontrolable brotó desde lo más profundo de su ser. Empezó a bailar en medio de la plaza, libre y sin preocupaciones. La gente, al verlo, lo señaló y dijo: «Miren, es un loco», pero a él no le importó. Al contrario, ser llamado loco fue su mayor liberación. Al perder sus máscaras, había ganado su soledad, y en esa soledad encontró la libertad de no tener que complacer a nadie más que a sí mismo. Mientras caminaba por la ciudad,
ahora conocido como el loco, empezó a ver el mundo con ojos completamente nuevos. Observaba a la gente y veía más allá de sus actos. Vio a un hombre que presumía de ser muy caritativo, pero el loco entendió que su generosidad era solo un disfraz, una forma de comprar importancia y sentirse superior a los demás. Vio a reyes que, aunque llevaban coronas de oro, eran en realidad esclavos de su propio poder, prisioneros de su trono. Vio a sabios rodeados de libros, pero se dio cuenta de que eran cautivos de sus propias ideas, incapaces de ver la vida más allá de las páginas escritas. El loco veía la verdad desnuda, sin las máscaras que todos llevaban puestas. Un día, se encontró con un hombre que se quejaba amargamente de lo injusta que era la vida con él. El loco se le acercó y le contó una pequeña historia. Una vez, le pregunté a un espantapájaros, ¿no te cansas de estar siempre solo en este campo? Y el espantapájaros me respondió, el placer de espantar es tan profundo y gratificante que nunca me canso de él. Yo me quedé pensando, y le dije, yo también conozco ese placer. Y el espantapájaros me contestó, claro, pero solo aquellos que estamos rellenos de paja podemos entenderlo de verdad. Con esta historia, el loco le enseñó que cada ser encuentra su propósito y su alegría en lo que es, en su propia naturaleza, aunque para los demás parezca algo solitario, extraño o sin sentido. La verdadera justicia no es que todos tengamos lo mismo, sino que cada uno encuentre satisfacción en su propio camino. Finalmente, el loco decidió alejarse del ruido y de las multitudes de las ciudades. Comprendió algo fundamental: los seres humanos somos como islas en un vasto océano. Por más que intentemos comunicarnos con palabras, nuestras almas rara vez llegan a tocarse de verdad. El lenguaje, se dio cuenta, es solo otra máscara, una herramienta limitada, que a menudo oculta más de lo que revela. Se sentó en la cima de una colina, observando el atardecer, y sintió una inmensa gratitud hacia aquellos ladrones anónimos que le habían robado sus máscaras. Sin nada que proteger, sin nada que ocultar, sin ninguna imagen que mantener, finalmente podía ser él mismo tan vasto como el océano y tan libre como el viento. Dicen que, desde entonces, solo aquellos que se atreven a quitarse sus propias máscaras, aquellos que dejan de actuar para el mundo, pueden escuchar a lo lejos la risa del loco. Una risa que no es de burla, sino el sonido de la más pura y absoluta libertad. Este cuento de Gibran nos deja una lección poderosa. Todos usamos máscaras sociales para encajar, pero nos alejan de quienes somos. A veces, ser auténtico significa que otros te vean como un loco, pero es un precio muy pequeño por la libertad de ser tú mismo. Vamos a emprender un viaje a través de las ideas de tres pensadores que, básicamente, decidieron demoler la realidad tal y como la conocemos: Schopenhauer, Nietzsche y Gibran. Y ojo, que esto no es un simple repaso de filosofía de manual, es meterse de lleno en la batalla por el sentido de las cosas. Así que preparaos, porque vamos a cuestionarlo absolutamente todo. Bueno, empezamos fuerte. Schopenhauer nos recibe con esta frase que es como un puñetazo en la mesa. Desde el primer segundo nos deja muy claro que la filosofía y en general el debate no es un paseo tranquilo por el campo en busca de la verdad. Que va, es una confrontación, un auténtico duelo donde el orgullo y lo que creemos están en juego. Así que entramos en la primera fase de esta búsqueda. Y aquí es donde Schopenhauer nos revela una verdad de esas que incomodan. Cuando discutimos, el objetivo no es encontrar la verdad, sino ganar. ¿Y por qué? Pues por pura vanidad humana. Es que sencillamente no soportamos la idea de estar equivocados. Para Schopenhauer, esto está clarísimo. Una confrontación intelectual es en el fondo una forma de combate. No importa tanto quién tiene la razón, sino quién maneja mejor la espada de la retórica. La estrategia muchas veces pesa más que la honestidad. Suena un poco cínico, la verdad, pero ¿quién no ha visto esto en acción alguna vez? Y esto de aquí ilustra su punto a la perfección. Es que Schopenhauer llegó a catalogar hasta 38 tácticas de debate, y aquí tenemos algunas de las más directas. No son herramientas para llegar a la verdad, para nada. Son estratagemas para ganar el duelo, desde exagerar el argumento del otro hasta que suene absurdo, hasta el clásico ataque personal. Y la última, el último recurso, la grosería, es, en fin, la rendición, es admitir que has perdido la batalla intelectual. Vale, dejamos el campo de batalla de las discusiones y nos vamos a un terreno mucho más personal, el mundo interior. Ahora la pregunta es todavía más gorda. ¿Es real lo que vemos? ¿Todo lo que nos rodea? ¿O a lo mejor vivimos dentro de una especie de ilusión? Y aquí tenemos a dos pensadores que, por caminos muy diferentes, llegan a una conclusión muy parecida. El mundo que percibimos no es lo que parece. Para Schopenhauer es una construcción de nuestra mente,
una especie de sueño, el famoso velo de Maya que nos oculta la realidad auténtica. Para Gibran, en cambio, el mundo es un espejo. Si por dentro se tiene calma, se verá paz fuera. Si se tiene conflicto, se verán enemigos en todas partes. Esta pequeña historia de Gibran es una metáfora preciosa sobre la liberación. Esas máscaras son nuestras apariencias, los papeles que interpretamos para los demás y para nosotros mismos. Perderlas de golpe puede ser aterrador, claro, pero también es el primer paso para ser de verdad, para ver el mundo y vernos, sin filtros. El viaje se vuelve todavía más profundo. Ahora toca mirar de frente a esas fuerzas internas poderosas y casi siempre inconscientes que mueven los hilos de nuestros actos y deseos. ¿Qué es lo que, en el fondo, nos impulsa a hacer lo que hacemos? Schopenhauer le pone nombre a este monstruo, la voluntad. Pero ojo, no se refiere a nuestra voluntad personal, a nuestro yo quiero, no. Es una fuerza vital universal, ciega, un deseo infinito que nos atraviesa a todos los seres vivos. Y según él, es la raíz de todo nuestro sufrimiento, porque es insaciable, nunca jamás se queda satisfecha. Y esta es la consecuencia lógica de estar gobernados por esa voluntad. Es un ciclo sin fin del que no se puede salir victorioso. Desear algo es sufrir por no tenerlo, y conseguirlo es solo un momento de aburrimiento antes de que nazca el siguiente deseo. La verdad es que es una visión bastante sombría de la vida, ¿no? Pero entonces llega Nietzsche y le da una vuelta de tuerca a todo esto. Él también ve una fuerza fundamental que nos mueve, pero no la llama voluntad de vivir, sino voluntad de poder. Y no es un impulso ciego y pesimista, al contrario, es una fuerza que afirma la vida, el deseo de crecer, de superarse, de dominar el entorno y, sobre todo, de dominarse a uno mismo. Y con esto llegamos al punto de inflexión de nuestro viaje. De la mano de Nietzsche, nos preparamos para el acto más radical de todos, hacer añicos nuestras creencias más profundas y sagradas sobre lo que está bien y lo que está mal. Esta es la pregunta bomba que lanza Nietzsche. Es un desafío a 2000 años de moralidad occidental. Nos pide que nos paremos a pensar si todo eso que hemos llamado bueno, la humildad, la compasión, la piedad, no será en realidad una estrategia de los débiles para frenar la energía y la fuerza de los poderosos. Esta tabla lo deja meridianamente claro. Lo que Nietzsche argumenta es que la moral de esclavos, que según él nace del resentimiento, cogió las cualidades naturales de los espíritus fuertes, el orgullo, la vitalidad, la fuerza, y les puso la etiqueta de malo, de pecado. Y al revés, glorificó las características de la debilidad, la sumisión, la humildad, y las convirtió en lo bueno, en la virtud. Y aquí hay un punto crucial. Nietzsche no se ve a sí mismo como un vándalo que solo quiere destruir. Se ve más bien como un médico de la cultura. Usa su famoso martillo no para destrozar los ídolos, sino para auscultarlos, para darles unos golpecitos y comprobar si todavía tienen algo sólido dentro o si son solo carcasas vacías que seguimos adorando por pura inercia. Muy bien, después de desmontar la realidad, la percepción y la moral, ¿qué nos queda? Pues cada uno de nuestros 3 guías nos ofrece una salida, una posible ruta para encontrar la libertad en medio de todo este caos que hemos descubierto. Cada filósofo nos propone una solución muy distinta. Schopenhauer nos ofrece la vía del escape, negar esa voluntad insaciable a través del arte, de la compasión o directamente de la renuncia a los deseos. Gibran, en cambio, propone justo lo contrario, una inmersión total, abrazar el mundo con un amor sin posesión y aceptar el dolor como parte del trato. ¿Y Nietzsche? Bueno, Nietzsche nos lanza el desafío más grande de todos, superarnos a nosotros mismos, dejar de ser criaturas que obedecen para convertirnos en creadores de nuestro propio sentido. Y así, este viaje filosófico acaba justo donde empezó, en cada persona. La pregunta final ya no es de ellos, nos la tenemos que hacer cada cual. Si las viejas verdades están huecas, si las viejas reglas ya no sirven, la enorme responsabilidad de construir algo nuevo recae sobre nuestros propios hombros. Una idea que es a la vez aterradora y tremendamente liberadora. Gracias por la compañía en este viaje. Gracias amigos por ver este video y jueguen en su computadora amigos.